Muy buenas tardes, quiero darle la bienvenida en nombre del presidente de la Fundación Juan Negrín, que por razones personales no puede estar hoy aquí. En realidad es la segunda vez en mi vida que me toca presentar un cómic, un libro de cómic o un libro de viñetas. La primera vez fue hace muchísimos años en la Casa Museo Pere Caldós, con motivo de la obra gráfica de Don Benito. Fue un acto organizado por aquella casa y participaron en él Stephen Miller, que es el gran estudioso de esa obra gráfica, y Peribis, que quizá le conozcan por su colaboración permanente hace ya muchísimos años en el diario El País. Bien, aquella presentación me sirvió a mí para una cosa muy interesante que al cabo de un tiempo descubriría. En los últimos episodios de Galdós, en los últimos episodios nacionales, aparece una referencia de Galdós a Fernando León y Castillo cuando éste, en las Cortes que van a poner fin a la Primera República, conspira contra la Primera República. Es decir, está entrando y saliendo del hemiciclo, llevando noticias a los militares que están fuera, esperando entrar, ¿no? Y en esa obra gráfica, aparece una imagen de León y Castillo, si tienen ocasión de verla, es bueno que la vean, unas viñetas, que no es nada favorecedora para León y Castillo. Eran íntimos amigos y lo siguieron siendo. Eran además, naturales los dos de Las Palmas, de Gran Canaria. Había sido León y Castillo medio novio de una hermana de Galdós. En definitiva, cuando llegó Galdós a Madrid, quien le acoge, quien lo lleva incluso a la pensión en que vive, es el propio León y Castillo. Y sin embargo, Galdós en la viñeta es inmisericordia. Trata a León y Castillo como un conspirador, lo critica y además, insisto, la parte gráfica podemos ver que se trata de una persona a la que no se corta un pelo Galdós en cuestionar, ¿no? Y me recordó todo eso porque en aquella ocasión yo no lo vi, por lo menos no lo vi tan claro como lo veo ahora en la obra gráfica, pero sí me parece que la obra gráfica, estoy hablando en palabras de Galdós, obra gráfica, o mejor dicho, el texto gráfico, en oposición al texto léxico, el texto gráfico tiene una característica muy relevante y es que ayuda, como el arte en general, porque de arte hablamos, ayuda a ver cosas que el simple texto léxico a lo mejor no ve bien del todo. Hago esta pequeña introducción porque es la segunda ocasión en que me invitan a presentar una obra, un texto gráfico. Y efectivamente se trata de un texto sobre la vida de Negrín, sobre la vida de Juan Negrín, un texto que tiene el enorme mérito, primero, de que se haya publicado, y se lo debemos al editor, a Francisco Fumares. No es fácil publicar cómic en España en general y en Canarias en particular. Y esta obra gráfica, muy lógicamente apoyada en el texto biográfico de Moradiellos, de Enrique Moradiellos, y de Para la Guerra Civil de Helen Graham, una historiadora inglesa, británica, nos mete directamente en algunos recovecos de la vida de Negrín que, como todo, iremos conociendo en el futuro mejor, y esta obra contribuye a que para un determinado público
la personalidad de Negrín pueda ser mejor conocida. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Negrín tiene una faceta indudablemente personal, la casa donde estamos, los archivos en que aquí se guardan, como saben ustedes, están todos los archivos de Juan Negrín, presidente del gobierno en la Segunda República, pero hay algo que es también muy relevante, muy importante, que se guarda aquí también y que esconden estos archivos, y es que no se trata solo de la vida personal de Juan Negrín López, se trata de desvelar la historia de España. Es decir, lo que aquí tenemos es la historia de España que no pudo ser contada durante mucho tiempo y ahora la vamos viendo. A medida que la vamos viendo, vamos descubriendo cosas que, insisto, no conocíamos. Voy a poner algún ejemplo. El año 45, y esto lo digo porque ayer, que no fue precisamente un día fácil, me vine por la mañana y estuve repasando algunos de los documentos que tiene la casa recién llegado de Barcelona. Estuve repasando la trampa en la que va a haberse metido Negrín cuando recibe un telegrama, él estaba en Europa, convocándole en México a una reunión de las Cortes que, entre otras finalidades, tendría el nombrar o no un presidente de gobierno. Digo trampa porque la convocatoria a Negrín le llega como simple diputado, no le llega como presidente del gobierno, y algo debió olerse que se estaba tramando contra él, porque inmediatamente pidió que se le tratara como lo que era el presidente del gobierno de la Segunda República y que se le convocase como tal. Y efectivamente había una trampa de sus propios correligionarios y de otros partidos que estaba preparada para sencillamente echarle del cargo que tenía. Hay algo que los historiadores, sobre todo los americanos, suelen llamar historia retrospectiva, que viene a ser algo así como responder a la pregunta de qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido tal cosa, ¿no? O si tal cosa hubiese ocurrido de otra manera. Bueno, aquí la pregunta sería la siguiente: ¿y si Negrín llega a ser confirmado como presidente del gobierno? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Hubiésemos tenido en España la continuidad del régimen de Franco o no? Sé que esto no tiene sentido planteárnoslo en estos términos porque de alguna manera no ocurrió, pero es interesante pensarlo por lo que le diré ahora. Cuando Negrín definitivamente se va a México, pasando primero por Nueva York y tratando de mantener en aquellas cortes su candidatura a la presidencia del gobierno, lleva algunas herramientas muy importantes. Entre otras lleva el compromiso del general de Gaulle de que le retirará el apoyo al régimen de Franco si Negrín es reelegido presidente del gobierno de España. Bueno, eso está ahí en algunos de los papeles que se conservan aquí, ¿no? Como sabemos, una vez que llegó allí, aquellos que estaban en contra de prolongar la guerra, de mantener el resistir y el vencer hasta el final, del poder sencillamente prolongar la resistencia hasta empatar la guerra de España con la Segunda Guerra Mundial, cosa que Negrín tenía clarísimo. Y por otro lado, a sabiendas de que Negrín pensaba entre otras cosas porque el propio embajador soviético se lo había manifestado reiteradamente, que la Unión Soviética no iba a retirar sus ejércitos de Europa, sino que por el contrario iba a avanzar de alguna manera en nuevos territorios que le iban a ser leales, ¿no?
Polonia, Hungría, Checoslovaquia, etcétera, ¿no? Por tanto, no iba a retirar sus ejércitos, dijeran lo que dijeran los acuerdos de Potsdam, de Teherán o de lo que fuera. Y entonces le pide al presidente de los Estados Unidos que los Estados Unidos no retiren a sus ejércitos. ¿Por qué? Porque si los retiran, entraremos en una confrontación, en una nueva guerra. Al menos ese riesgo se corre. Y se corre ese riesgo en Europa, pero se corre ese riesgo porque el papel entonces del nuevo régimen franquista había sido o sería un régimen imprescindible para la Guerra Fría, para poder luchar por parte de los países que habían sido occidentales aliados contra la Unión Soviética. Cuento esto porque efectivamente este texto que vemos aquí está bien sustentado desde el punto de vista historiográfico. Le da además una dedicatoria a el asunto que acabo de contar, ¿no? Es decir, la famosa trampa en que meten a Negrín, llegan a un acuerdo, Martínez Barrio será presidente de la República y Negrín presidente del gobierno. Y luego, efectivamente, Martínez Barrio será presidente de la República, pero el presidente del gobierno será José Giral, traicionando claramente a Negrín. Y quedándonos sin saber qué hubiese ocurrido si Negrín hubiese sido presidente del gobierno, si hubiese sido al mismo tiempo la palabra de Gaulle cumplida, y ahí entraríamos en otra serie de disquisiciones acerca de por qué de Gaulle o Francia tenía interés en que esto fuera así, en retirar el reconocimiento del régimen franquista. Y en definitiva, y en resumidas cuentas, nos encontramos ante, como digo, un texto que sigue un hilo conductor extraordinariamente útil desde el punto de vista gráfico, especialmente, insisto, para un tipo determinado público, y que está bien hecho, está bien escrito el guión y está muy bien dibujado el conjunto de viñetas que ahí aparecen. No es el único texto de cómic que ha aparecido últimamente sobre Negrín, pero creo que este, con creces, es el más claro que nos puede sostener una visión de lo que fue la personalidad de Negrín y de lo que fue también cómo esa personalidad jugó en el conjunto de la historia española y europea, ¿no? Y esto lo recalco muchas veces porque me parece fundamental. No se trata solo de recuperar la figura de Negrín. Recuperada está desde el punto de vista historiográfico, aunque haya todavía recalcitrantes de algún lado o de otro que consideren que no es así, especialmente por parte de la derecha. La izquierda ya creo que hizo en su momento examen de conciencia y dolor de contrición, pero la derecha sigue todavía RQR con este tema, ¿no?, de Negrín. No se han leído los 13 puntos, no se han leído nada de lo que fue la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Había alguna posibilidad de que Franco no masacrara a los derrotados? ¿Se podía pactar con Franco? Negrín tenía pruebas evidentes de que no podía ser así. Y, sin embargo, Casado creyó que sí. Y ya vemos cómo terminó. Pero Negrín tenía pruebas de que aquello era imposible. Entonces, sabiendo y compartiendo con sus correligionarios que era imposible llegar a un acuerdo con Franco, ¿qué sentido tenía no esperar unos meses a poder coincidir con el inicio de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues estos son algunos de los elementos que aparecen, aparte, lógicamente, de otras muchas cosas, ¿no? Nos empieza hablando de un chico de 16 años que en esta ciudad decidió irse a Alemania a estudiar medicina, pero no la medicina
práctica a investigar quién lo animó, quién fue la persona que le guió en ese camino, en esa senda. Creo que pronto lo vamos a saber. Espero que los papeles que han llegado nuevos nos diga incluso nombre y apellido de quién fue. Hoy no lo sabemos todavía, o por lo menos yo no lo sé. Bien, entonces simplemente quisiera felicitar a los autores, tanto a el del texto gráfico como al del texto escrito, al editor y también al ayuntamiento que ha colaborado en esta obra. Y si me lo permiten, voy a dar la palabra a quienes están en la mesa y también al editor. Señor alcalde. Gracias, Juan. Muchas gracias, José Miguel. Para mí es un verdadero placer estar al lado de un personaje como José Miguel en esta presentación de esta obra gráfica, efectivamente, y de uno de los autores. Cuando a mí se me plantea por parte de Paco Pomares, ya habíamos colaborado en varias ediciones de cómic, representando otros episodios de la historia de Canarias o personajes notorios de la historia de Canarias. Nos parecía que es una forma fantástica de llegar a todo tipo de públicos y explicar de forma seria, es decir, no simplemente haciendo un bosquejo artístico somero, sino hacer una descripción lo más acertada posible, más ajustada a la realidad y al mismo tiempo con autores que sean de la máxima calidad. Pues a mí me pareció una idea, digamos, totalmente fantástica que se hiciera una sobre Negrín. Y al ver la obra, he tenido la oportunidad de verla con un tiempo de antelación, porque antes de que la vieran ustedes, ya ahora el día de hoy presentada. Y a mí lo que, primero, bueno, aparte de la calidad artística indudable, que no voy a analizar porque no soy un experto en cómic, pero sin lugar a duda la podrán observar los que sean expertos en la materia, pero desde luego desde el punto de vista de la capacidad de explicar lo que ha sido la historia del personaje, yo creo que es realmente brillante. Parte lo ha comentado el profesor aquí ahora mismo, ¿no? Es decir, la historia que comienza desde su juventud y su nacimiento y su vida también en esta ciudad, pero a mí lo que realmente me parece llamativo es la posibilidad de trasladar a la ciudadanía lo que es la forma de ser, lo que fue la historia de un personaje muy complejo, que hoy es más conocido por el episodio de su paso que ha sido el elemento determinante que lo ha lanzado directamente a las páginas de la historia, que fue la de la presidencia del gobierno de la República, pero que empieza por un easy, como decía también José Miguel Pérez, ¿no? Uno de esos easy es si hubiéramos tenido probablemente uno de los científicos más conocidos y preeminentes a nivel internacional, siguiendo las telas de uno de los genios, que era Ramón y Cajal. Esas cosas que pasan en las guerras, que truncan historias completas. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero cuando se trata de guerras que tienen un sustrato de choque de modelos de sociedad o choque de civilizaciones, esto tiene un impacto mayor. Lo estamos viviendo ahora en Ucrania, ¿no? Pero se vivió también en guerras como la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, la Guerra Civil Española. La sociedad alemana, sin lugar a dudas, era una de las sociedades más avanzadas, con los mejores filósofos, científicos de la época, en los años 20, en los años 30. Entonces eso se vio truncado por la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos tuvieron que huir, pero en España había también una clase científica que, como digo, llega a tener el que sería un premio Nobel como Ramón y Cajal, que arma una playa de científicos, entre los que está Negrín, formado en Alemania, y que inician todo el trabajo científico de lo que hoy consideramos la neurociencia, que ha dado científicos en el ámbito de la medicina, de la filosofía, incluso de la economía. Ya hay premios Nobel de Economía que nacen de esta corriente de pensamiento y que hoy además son la línea de pensamiento en economía. De hecho, algún psicólogo que ha llegado al premio Nobel de Economía y que hoy es la rama de pensamiento más importante. Estamos hablando de las personas, en este caso Ramón y Cajal, que descubre la neurona, ¿no? ¿Podría haber sido Negrín un premio Nobel?
esto se ha dicho muchas veces, y yo creo que, ¿por qué no? La generación que él ayuda a formar y que va a la diáspora consigue un premio Nobel también. Severo Ochoa, aunque ya no sería como español, sino lo haría fuera del país y otorgándoselo técnicamente el casillero de Estados Unidos. Pero esto es una realidad indiscutible que se trunca por el viraje personal de un episodio de la historia española que desbarata todo aquello y nos manda a 40 años de indigencia desde el punto de vista intelectual y científica, aunque algunos científicos y filósofos en España volvieran después, incluso con el dictador vivo. Pero lo cierto es que eso es un elemento truncado, un easy que se vio roto en la historia del propio Negrín, que se describe bien en los episodios iniciales en este cómic. E indudablemente después el otro episodio, sin lugar a dudas, del easy, yo siempre lo he contado, este es el más conocido, y acaba de contar yo creo que una primicia José Miguel con esto de la carta de Gaulle. A mí me llama profundamente la atención. No me extraña por el personaje que era de Gaulle, que en parte él vivió un episodio parecido cuando está en la absoluta soledad y prácticamente tiene que irse, dejando a su familia detrás a Inglaterra al exilio, como un traidor a la patria, ¿no? A de Gaulle. Y él vivió lo que era, bueno, se hizo famoso en las ondas, pero en realidad hasta que llega después como ejército liberador, él es un paria refugiado en Inglaterra, ¿no? A lo mejor por eso se sentía alguna, lo estoy pensando ahora, la verdad, después de conocer esto que nos acabas de decir, pero bueno, es realmente importante y saber que este tipo de investigaciones se hacen en esta casa, el saber que existía esas cartas en las que iba a haber un reconocimiento por parte de Gaulle, ya en ese momento, como el gran mito de la liberación en Francia para reconocer al propio Negrín, ¿no? Pero yo siempre digo Lisi, ¿no? Siempre se lo ha comparado en estas cosas de la historia, con Churchill, ¿no? Churchill apostó por resistir y ganó, Negrín apostó por resistir y perdió. Y la historia contó, los trataron de forma radicalmente distinta. Y efectivamente, ¿por qué tenía que haberse equivocado Negrín? Un año antes de acabar la guerra ya los alemanes habían tomado los Sudetes, los franceses se habían reprimido cuando tenían un acuerdo con los checoslovacos y creo que incluso con la Unión Soviética para intervenir y no lo hicieron. Era una cuestión de tiempo y terminada la guerra, pocos meses después se tomaría Polonia, ¿no? Era casi una cuestión de tiempo, pero las circunstancias hicieron que fuera un perdedor, que Europa no interviniera y que no pasara como Churchill, en el que él iba a decir, después de ese día de Chamberlain y demás, que aquel hombre que estaba vilipendiado también en Inglaterra por Crimea y demás, que veía como sus tropas se retiraban y su propio gobierno le instaba a pactar con los nazis, consigue de forma casi milagrosa recuperar a parte de su ejército totalmente destruido en Dunkerque y evacuarlo a Inglaterra. Hubiera sido la derrota prácticamente de Gran Bretaña, porque Estados Unidos no había, en el momento ni se planteaba que entrara en la guerra, ¿no? Y sin embargo, la historia cambió y ganaron la Segunda Guerra Mundial y Churchill sería un ídolo, aunque perdería las elecciones, pero sería un ídolo con la historia en su país, ¿no? Y a Negrín acabó en una historia negra en la que encerronas como la que han descrito aquí, pues incluso sería vilipendiado por los propios, ¿no? Por su propio partido, durante mucho tiempo, hasta prácticamente hace 15 años que se le rehabilita, incluso en su propio partido. Todo esto yo creo que se trata de manera justa. Y digo justa porque no es que no es un panfleto lo que estamos viendo aquí, sino estamos viendo una descripción de la historia donde se percibe todos esos episodios, donde está evidentemente el elemento de la guerra, pero está de dónde viene y cómo termina. Y qué es lo que pensaba. Por eso el desconocimiento de muchas personas cuando plantea al final lo de los 13 puntos de Negrín. Creo que la verdad es que el trabajo es realmente encomiable. Creo que se va a llegar además muy fácil de leer, aunque está muy documentado y además es un ejercicio de síntesis, es lo más complicado, me imagino, para hacer un cómic, el insertarlo en la parte gráfica y además que estéticamente sea brillante y al mismo tiempo pues describa la realidad, pues eso es muy complicado en este tipo de publicaciones. Creo que lo han conseguido de manera brillante, así que no estamos hablando de un panfleto, estamos hablando de un documento histórico en un formato gráfico que va a servir para llegar a otros públicos, espero que lo haga además con éxito y una vez más podamos explicar que este personaje complejo, brillante,
que puede haber sido muchas cosas y que renunció a casi todas ellas, pues escribió una época dorada de la historia de España, ¿no? Es más, estoy convencido, como él era un fisiólogo importante del estudioso también del cerebro, como su maestro y sus discípulos, estoy convencido de que nos hubiera dicho que este tipo de trabajos lo que consiguen es que se ancle en nuestras neuronas, en nuestra memoria, el ejemplo gráfico de lo que fue la historia, yo creo que de un gran hombre de la historia de España. Así que muchas gracias por el trabajo y enhorabuena. Gracias. Bueno, ahora vas a hacer... Un breve paréntesis antes de darle la palabra a Francisco de Zárate. Este verano pasado llegaron unos 10.000 libros de la biblioteca de Juan Negrín y están aquí. Estamos en estos momentos inventariándolos, limpiándolos y guardándolos. Y tienen ahí, en esta sala de aquí, una muestra, yo creo que no deben ser unos 100 libros, una muestra de esa biblioteca y de gran parte de los temas que abordaban. Lo digo por si quieren venir otro día o quieren verla después, pues quedan todos invitados, por supuesto.